Nos dice este ejercicio que uno de los hidróxidos que puede formar el elemento hierro es el Fe, paréntesis, OH3. Ese compuesto sería el trihidróxido de hierro o hidróxido de hierro 3. Pues bien, tenemos una muestra de 2,67 gramos de ese hidróxido y ahora nos hacen una serie de preguntas. Como ninguna de esas preguntas implica que esta sustancia reaccione con otra, pues entonces está claro que este es un problema de concepto de mol, de toda la información que hay explícita o implícita en la masa molar de dicha sustancia. Bueno, pues entonces vamos a empezar calculando precisamente la masa molar para poder hacer el cuadro molar donde tengamos toda la información que vamos a utilizar para luego posteriormente contestar a las preguntas que nos hagan ya sin ninguna dificultad. Bueno, pues como digo, vamos a empezar calculando la masa molar del trihidróxido de hierro. Utilizo aquí corchetes para distinguirlo de los paréntesis que lleva la propia fórmula del compuesto, ¿de acuerdo? Y esto se puede hacer de dos formas. La primera sería un átomo de hierro que hay por 55,85, que es su masa atómica, más 3 de oxígeno por 16 que pesan, más 3 de hidrógeno por 1 que pesan. Y eso da como resultado 106,85 gramos por mol. La otra forma que hay de hacerlo no tiene nada de especial ni nada de extraordinario a la hora de explicarlo. Ofrece la ventaja de que es un poquito más rápido y se haría de la siguiente forma. Un átomo de hierro por 55,85 y ahora viene la diferencia, y es que en lugar de calcular por separado el aporte de los átomos del elemento oxígeno y de los átomos del elemento hidrógeno, lo podemos hacer calculando lo que suma ese paréntesis y todo ello multiplicado por 3. De esta forma procederíamos de la siguiente forma. 3 que multiplica a la suma de 16 más 1. Esta forma es un poquito más rápida porque además este paréntesis lo podéis calcular fácilmente de cabeza. En definitiva sería 55,85 más 3 por 17. Y eso obviamente arroja el mismo resultado que antes, 106,85 gramos por mol. Y como digo, es una forma bastante habitual de trabajar, calculando previamente el peso del grupo correspondiente y luego multiplicando ese resultado por el número de ellos que haya. ¿Vale? Bien, voy a hacer aquí en este huequecito el cuadro molar, que sería tal que así. Para el hidróxido de hierro, Fe. Para el trihidróxido de hierro o hidróxido de hierro 3, nosotros sabemos que un mol se corresponde con una masa de 106,85 gramos. Y en esos gramos va a haber contenidas 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Esta es una sustancia sólida a temperatura ambiente y por tanto no tenemos que añadir la cuarta columna donde se contempla el volumen molar de esa sustancia en condiciones normales. Ya solo nos faltaría
desglosar el 106,85, que se obtiene por la suma de 55,85 gramos de hierro. Y eso serían un mol de átomos de hierro, como hemos comentado en clase, o simplemente un mol de hierro. Lo escribo de esta forma porque así es como nos lo van a preguntar en el apartado B. Moles de hierro. Moles de hidrógeno. ¿Vale? Entonces repito, esos 55,85 gramos de hierro se corresponden con un mol de hierro o también con un mol de átomos de hierro, que era lo que habitualmente hemos estado escribiendo en clase. Por otra parte, ahí también están presentes los 48 gramos de oxígeno y eso se corresponden con 3 moles de oxígeno o 3 moles de átomos de oxígeno. Y finalmente, pues también tenemos que contemplar los 3 gramos del elemento hierro, que se corresponden con 3 moles de dicho elemento o, como digo, 3 moles de átomos de ese elemento. ¿De acuerdo? Tenemos aquí nuestro cuadro molar que podemos consultar para contestar a las preguntas que nos hacen. Bueno, pues en el apartado A nos piden que calculemos los moles de hidróxido de hierro que tenemos. Pues ya sabéis que para ello partimos de nuestro dato, que es el 2,67 gramos del hidróxido, FeOH3, y ahora se multiplica por un factor de conversión en el que vamos a poner la relación que existe entre gramos que me dan como dato 106,85 y lo que me piden que son moles. Pues nada, 106,85 gramos de Fe paréntesis OH3 es un mol de Fe paréntesis OH3. De esa manera, los gramos del hidróxido de arriba se van con los gramos de hidróxido de abajo y solo falta hacer la operación 2,67 dividido entre 106,85, lo que da un resultado de 0,025 moles de este compuesto. En el apartado B, como hemos comentado hace un momento, nos están pidiendo los moles de hidrógeno que hay contenidos en esos 2,67 gramos de hidróxido. Bueno, pues muy fácil. Arrancamos en 2,67 gramos de FeOH3. También podríamos haberlo hecho en el resultado anterior, y ahora multiplicamos por un factor de conversión en el que se expone la relación que existe entre los gramos de hidróxido, 106,85, y los moles de ese elemento que en esos gramos hay contenidos, y que son 3 moles de hidrógeno. Esto de aquí que estáis viendo. Bueno, pues nada, los 106,85 gramos de hidróxido se ponen abajo y los 3 moles de hidrógeno se ponen arriba, de manera que estos gramos de hidróxido de arriba se van con los gramos de hidróxido de abajo y ya solo nos falta hacer la operación 2,67 multiplicado por 3 y todo ello dividido entre 106,85, lo que arroja un resultado de 0, vamos a ver,
0,075 moles del elemento hidrógeno. Y ya finalmente nos están preguntando cuántos átomos de oxígeno tenemos. Pues entonces esta pregunta está muy bien para recordar una cosa importante, y es que siempre que nos pidan átomos de un determinado elemento, nosotros previamente y sobre la marcha, ¿vale?, sin que lo hagamos de forma explícita, tenemos que calcular, tenemos que pasar por la relación de que me lleva a moléculas. En definitiva, que arrancamos en el 2,67 gramos de hidróxido. También podríamos haber arrancado en el resultado del apartado A, como he dicho anteriormente, o en el resultado del apartado B. Y ahora multiplicamos por la relación que existe entre el número de gramos, 106,85 gramos de hidróxido, y las moléculas de este compuesto que en esos gramos hay contenidas y que son el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. De esta forma ya hemos cumplido el requisito de que siempre que nos pidan átomos de un elemento hay que calcular moléculas previamente. Ahora ya en el último factor de conversión tenemos que poner el resultado de analizar la estequiometría de la molécula. Voy a hacerlo aquí. En una molécula de trihidróxido de hierro podemos comprobar que hay un átomo de hierro, 3 átomos de oxígeno, 3 átomos de hidrógeno y un total de 3 y 3, 6 y 1, 7, 7 átomos en total, por si nos lo preguntan, aunque no es este el caso. Muy bien, pues ahora ya simplemente en el último factor de conversión tengo que poner que en una molécula de trihidróxido de hierro tenemos 3 átomos de hierro. 3 átomos del elemento oxígeno. De esa forma, estas moléculas se me van con estas moléculas. Ya solo tengo que coger la máquina de hacer cuentas y multiplicar 2,67 por 6,022 exponencial 23 por 3 y todo ello dividido entre 106,85, obteniendo de resultado 4,51 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. ¿Vale? Y con esto estaría finalizada la resolución de este ejercicio. Aprovecho para comentaros lo siguiente. La diferencia que hay entre este ejercicio y los que hemos hecho en clase es la siguiente. En este ejercicio, todos los apartados, el A, el B y el C, se calculan a partir de la misma cantidad inicial de sustancia que venía dada en el enunciado y que era 2,67 gramos. Los problemas de este tipo que hemos hecho en clase presentaban una situación un tanto diferente porque las cantidades iban cambiando en cada uno de los apartados que hacíamos, ¿vale? Por otra parte, no hay más misterio. Simplemente os hago esta aclaración por si hay algo que os haya llamado la atención al ver la realización de este ejercicio en comparación con lo que hemos hecho en clase. Y con esto damos por finalizada todo lo que quería comentaros en relación con este problemita.